Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:07 de la noche. A estas semanas hay 935,000 personas que solicitaron renegociar sus deudas bancarias debido a la crisis económica provocada por el COVID-19. El Instituto Costarricense de Turismo denominó temporada cero a esta época sin turistas ni vuelos comerciales, con niveles de cancelación de reservas cercanos al 100%. En las últimas semanas cerraron más de 8,000 bares y restaurantes, produciendo más de 110,000 despidos. El impacto del coronavirus en la economía es ya devastador. Aún no tenemos idea de cuánto tiempo puede durar la necesidad de aislar socialmente a grandes contingentes humanos, ni cuánto dinero deberá invertir el Estado costarricense para proteger la vida de las personas. ¿Cómo se puede pensar una estrategia económica en medio de semejante catástrofe? ¿Debemos realmente escoger entre salvar vidas o salvar la economía? ¿Es esa la única alternativa? Para analizar estos temas voy a conversar ahora con el doctor en Economía por la New School of Social Research de Nueva York, el catedrático de la Universidad de Costa Rica, Leonardo Garnier Rímolo. Buenas noches, don Leonardo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. ¿Qué tal, Ernesto? Un gran gusto. Buenas noches. Menudo paquete el que tenemos adelante en todos los términos, en términos económicos y sociales. Hasta ahora lo que sabemos es que se trata de un virus nuevo que no podemos curar ni vacunar y que está afectando a casi todo el planeta. Costa Rica tiene su economía muy abierta y orientada al comercio exterior y al turismo. La cosa no pinta nada bien. ¿Cuáles son los principales daños económicos que ya estamos sufriendo? Sí, bueno, yo creo que las cosas no pintan bien ni en Costa Rica ni en ningún lado. Lo que hemos estado viendo en estos días es el inicio de una de las crisis económicas más severas que podamos recordar. De hecho, no lo recordamos. Aquí estamos hablando de algo como lo que ocurrió en los años 30, mezclado con la influenza española, ¿verdad? Es una cosa realmente muy grande. Yo ni siquiera creo que podamos o que debamos hacer esa separación entre los costos económicos y los costos de salud. Lo primero tiene que ser atender la salud y las necesidades inmediatas de la gente, pero no solo por razones humanitarias, es que eso también va a ser lo mejor para la economía. Si esta crisis de salud se extendiera, si los contagios y las personas que necesitan hospitalización sobrepasan la capacidad de nuestro sistema de salud, no solo va a ser una tragedia humanitaria, sino que eso va a profundizar y prolongar los problemas económicos. Así que yo creo que ese dilema entre lo económico y lo humano o lo de salud en realidad no existe. Lo mejor para la salud va a ser también lo mejor para la economía. ¿Cuáles son los sectores que ya están viendo el impacto de lleno? Bueno, hay muchos. Obviamente el turismo fue probablemente el que primero y más brutalmente recibió el impacto. Un poco por lo mismo que decían ustedes hace un momento. Esta es una economía muy abierta al turismo y el turismo a nivel mundial fue lo primero que se paralizó. Se pararon los vuelos, pero además los temores de la gente de poder viajar, las cuarentenas. O sea que una de las primeras medidas que había que tomar era precisamente paralizar el turismo. Y en Costa Rica, una de las características positivas del turismo, aquí se nos convierte en una causa de problemas, porque en Costa Rica el turismo no es simplemente el hotel de playa que concentra los ingresos y concentra el empleo, sino que se generan empleos e ingresos por todo el país, ¿verdad? Son los restaurantes, son los guías, son los servicios de atención a los turistas, es el transporte, muchas actividades culturales de atención y de entretenimiento del turismo. Entonces, cuando el turismo se paraliza, es toda la cadena
de trabajo para atención del turismo la que se paraliza, y son decenas de miles, más de 100.000 personas las que se van a quedar sin empleo y sin ingresos. Aquí lo que yo creo que sí es importante mencionar, y hablando de cómo tratar esto económicamente, es que así como el turismo, igual que nos va a pasar con la educación y que nos va a pasar con otras actividades, no es una paralización que se esté dando porque esas actividades eran insolventes. Esta no es una crisis que tiene un origen financiero o un origen de actividades económicas que no eran rentables. Aquí el impacto viene de afuera. Este es un shock de salud, se acaba la liquidez en la economía, se cierran los negocios, o sea, hay un shock desde la oferta, se paraliza la producción y eso tiene un impacto en la demanda que agrava el problema de la producción, pero es un problema de una enorme falta de liquidez, no de que esas actividades no fueran rentables y adecuadas, lo cual tiene una ventaja futuro y es que perfectamente se pueden recuperar esas actividades. Esta no es una crisis que destruye la economía y después hay que reconstruir desde cero. Esta es una crisis donde tenemos que salvar todas esas empresas y todas esas actividades que teníamos, van a bajar a un mínimo durante meses y después tenemos que ver cómo las recuperamos. Por eso la secuencia de las políticas económicas va a ser muy importante. Justamente, don Leonardo, esa secuencia en un escenario como este, ¿cuál podría ser una estrategia económica que sirva para proteger a la mayoría de los ciudadanos? Esas líneas económicas. Bueno, yo creo que lo primero, aparte, digamos, del esfuerzo directo en salud, que ese es, digamos, el número cero, sería la atención del problema de salud, lo primero desde el punto de vista económico y social va a ser garantizar la capacidad de consumo no solo de la población más pobre del país, sino de la población que se va a empobrecer a raíz de la crisis. Personas que se van a quedar sin empleo, personas que trabajaban tiempo completo y ahora van a estar trabajando medio tiempo o menos de medio tiempo. Y algo que me parece que nos va a golpear mucho es toda esa enorme economía informal que tiene Costa Rica. Más del 45% de la gente en Costa Rica trabaja en el sector informal. Ahí no es tanto si se quedan o no sin empleo, sino que muchos de esos trabajos van a dejar de generar ingresos. Fíjense que aquí estamos hablando de las cosas más básicas, de los cuidacarros, de la gente que vende cosas en las esquinas. Estamos hablando incluso de la gente que pide limosna. Cuando se paralizan los mercados, todas esas rendijas de donde mucha gente obtenía ingresos van a dejar de generar ingresos. Entonces yo creo que la primera medida económica es salvar a todas estas personas y familias en su consumo básico. Eso va a costar una enorme cantidad de dinero. Juega un papel positivo de mantener activa la parte fundamental de la economía, por ejemplo, producción de alimentos, de medicamentos, de esas cosas realmente esenciales. Pero la razón para hacerlo no es, digamos, un argumento keynesiano de que hay que meterle plata a la economía para reactivar. ¿Por qué? Porque la oferta está paralizada. Aquí lo que estamos diciendo es hay que darle plata a las familias para que puedan adquirir sus bienes de consumo básico. Y por supuesto tenemos que financiar eso. Conforme pasen esos primeros meses, ahí sí vamos a tener que plantearnos cuáles son las medidas y también van a requerir una enorme cantidad de dinero para reactivar la economía. Y ahí, como les decía yo, la secuencia, qué se financia primero, qué se financia después. No tiene sentido, por ejemplo, gastar un montón de plata en reactivar cosas cuando no se pueden reactivar. Ahí estaríamos botando esa plata, pero sí identificar cuáles son los momentos para ir haciendo esos gastos futuros va a ser enormemente importante. En todas las crisis, don Leonardo, hay quienes ganan y hay quienes pierden. En esta misma crisis, calculo que las empresas que venden productos de limpieza y cosas asociadas a eso, medicamentos, etcétera, van a ganar muchísimo. Otros, la mayoría, vamos a perder, el conjunto de la sociedad va a perder muchísimo, casi todo. ¿Cómo repartir esas pérdidas de manera más equitativa? Sí, yo creo que en realidad vamos a perder casi todos, ¿verdad? Va a haber algunas excepciones como las que mencionabas, o sectores de medicinas, o el pleito de los que producen mascarillas y cosas de esas, pero en general, y no solo en Costa Rica, en el mundo,
todos los países, todas las sociedades van a perder 10, 15, 20% del PIB por lo menos. Entonces yo lo primero que diría es, no, esta es una crisis en que todo el mundo va a perder, o casi todo el mundo. Ahora, no todos vamos a perder lo mismo, y no es lo mismo perder cuando, aunque lo que pierda sea muy grande, a mí me queda una gran capacidad para mantener mi nivel de vida, para defenderme, para seguir teniendo un trabajo, o porque tengo ahorros y esos ahorros me pueden permitir estar bien, que cuando las personas pierden su ingreso y ese ingreso era lo que les garantizaba su consumo diario. A mí me parece que esas son dos cosas completamente distintas y algo que ya se ha hablado mucho en Costa Rica. A mí me parece obvio, quienes estemos mejor, no importa cuánto podamos haber perdido, vamos a tener que hacer un aporte para financiar esas necesidades básicas de los demás. Yo creo que un esfuerzo redistributivo en este momento no solo es necesario por razones económicas, me parece indispensable por razones de equidad social. Justamente. Y esto le va a plantear a veces un problema al país porque mucha gente siente que todos somos los perdedores y que si uno es perdedor no tiene que ceder. Aquí la pregunta es quiénes necesitan más y quiénes necesitamos menos. ¿Y qué está en juego? Porque como usted bien decía, para algunas personas lo que está en juego es su supervivencia física, la posibilidad de existir. Otros van a perder cosas muy importantes, pero pueden seguir viviendo y en muy buenas condiciones. Se habla de un impuesto... Es exactamente así. Sí, dígame, perdón, yo lo interrumpí. ¿Perdón? Dígame. No, que el punto es, o sea, que eso no solo es cierto por razones humanitarias, como hablábamos antes, sino que si nosotros no logramos salvar ese consumo básico del 40 o del 50% de la población costarricense, el problema económico que vamos a generar después es infinitamente más grande. El rezago de la sociedad sería mucho más difícil de recuperar si nosotros provocamos un empobrecimiento masivo de la población. Entonces mi punto aquí es que esta contribución solidaria a la mitad más golpeada no es solo por razones humanitarias, es también por razones económicas. Esto es algo que nos va a servir a todos para que la salida de la crisis sea mucho más manejable. Precisamente de un impuesto solidario a los salarios mayores a 1 millón de colones, que sería proporcional a los ingresos. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha hecho hasta ahora? Todavía no está del todo definido cómo y todo eso, pero de lo que se sabe hasta ahora, ¿qué opina usted de una medida de ese tipo? De lo que se sabe de la medida, a mí me parece bien. O sea, la idea de que a partir de 1.100.000, 1.200.000, los que mantengamos esos ingresos, demos un porcentaje adicional de nuestro ingreso para financiar las transferencias a los grupos más pobres. Y que además esa sobretasa sea progresiva, o sea, que entre más alto sea el ingreso que nosotros mantenemos, mayor sea el porcentaje que aportemos. A mí eso me parece bien. No va a ser suficiente. Aquí tal vez algo que nos ha costado entender es que ninguna cosa va a ser suficiente. Hay gente que dice, el Estado tiene que ahorrar. Sí, por supuesto que el Estado tiene que ahorrar. O sea, en una condición como esta, ningún desperdicio se vale. Entonces el Estado tiene que frenar un montón de gastos, no porque no fueran importantes, sino porque son menos importantes que estos otros. Tenemos que poner estos impuestos, tenemos que conseguir créditos internacionales y redirigirlos a estas medidas. Y de nuevo, no va a ser suficiente. Cuando uno revisa lo que se está discutiendo en el mundo, sobre todo en países que comparten con Costa Rica estar en una crisis fiscal, lo que muchísimos economistas, y aquí casi que se han borrado diferencias ideológicas, están diciendo, es que tiene que abrirse un mayor endeudamiento, aunque los déficits fueran grandes. Entonces se está hablando de que el Banco Europeo está permitiéndole a los países brincarse los límites del déficit que tenían. El Fondo Monetario y el Banco Mundial están hablando de cosas parecidas, pero también se está hablando, y sobre todo cuando el espacio fiscal es tan pequeño, de que tiene que haber un papel muy activo de la política monetaria. Aquí también lo hemos visto, el Banco Central ha estado reaccionando, ha estado presionando a que se bajen las tasas de interés, a que se flexibilicen los cobros de los préstamos.
Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se trata de perdonar todos los préstamos, por lo que usted mismo decía hace un momento. Va a haber gente que no necesita ese apoyo, pero va a haber gente que sí lo necesita. Y finalmente es muy probable que en muchos países los bancos centrales tengan que financiar también a los gobiernos, comprando deuda de los gobiernos, y hay una medida extrema que nunca nos gusta a los economistas, pero que también lo hemos visto incluso en el Financial Times, que puede ser un momento en el que la emisión monetaria sea una de las pocas salidas que tengan ciertos países. Es decir, fabricar dinero. Es decir, fabricar dinero, que siempre es una cosa que no hay que tratar eso con irresponsabilidad. En el pasado se cometieron errores muy grandes poniendo la maquinita a trabajar y provocando inflaciones monumentales. Fue la historia de América Latina en los años 70. Ese no es un error que hay que repetir, pero sí hay que entender que la crisis que tenemos en este momento no es una crisis inflacionaria. Al contrario, aquí vamos a tener una enorme deflación. Entonces los bancos centrales pueden volver a un balance que tuvieron en alguna época, que es no preocuparse solamente por la inflación, sino preocuparse también por el desempleo. Esta es una crisis donde el desempleo es un riesgo muchísimo mayor que la inflación. Y eso yo creo que los bancos centrales están empezando a entenderlo en muchos países, y no solo los bancos centrales, muchísimos de los expertos financieros están diciendo, sí, en este momento hay que poner todos los instrumentos sobre la mesa. No hay que ser irresponsable con ninguno, pero ser irresponsable también sería cerrarnos la puerta de usarlos. Don Leonardo, hay mucha presión en todo el sistema económico. En toda la economía hay presión por todos lados porque todo el mundo está haciendo aguas. ¿Qué pasa en la economía si apagamos completamente el país? Si tenemos que entrar, por razones sanitarias, en una cuarentena estricta. ¿Qué escenarios podríamos anticipar? Yo creo que nos hemos venido moviendo en esa dirección, no solo en Costa Rica. Esta es la misma discusión que están teniendo otros países. Cuando se habla de un lockdown, de un cierre total, nunca es total, ¿verdad? La producción de alimentos, la producción de medicinas, una serie de cosas elementales, esas tienen que seguir funcionando porque la supervivencia depende de esas. Pero yo sí creo que vamos a ver una gran paralización de la economía costarricense y de las economías de todos los países que se tomen esto en serio. Un poco es repetir lo que decía al principio. Eso va a significar un enorme choque de oferta. O sea, la producción va a caer, no va a haber bienes porque no los vamos a estar produciendo, y eso va a significar que muchísima gente se queda sin ingreso. Entonces, fíjense que aquí no es la típica crisis keynesiana en que una falta de demanda le hace daño a la oferta. Aquí lo que estamos viendo es que una crisis de oferta se retroalimenta después con una crisis de demanda, y por eso el tema de la secuencia de las medidas es importante. ¿Cómo salir de ese lockdown, por ejemplo? Y yo creo que aquí el país va a tener que discutir si vamos a estar 3 o 4 meses en un mínimo de funcionamiento económico mientras aplanamos la curva y el sistema de salud da abasto para que no enfrentemos esa cantidad de muertes que estamos viendo en otros países. Llega un momento en que uno se puede replantear la apertura de la economía. ¿Cuáles actividades primero? ¿Cómo vamos a ir saliendo de esa cuarentena? Y aquí, ¿cómo se financian esas actividades? ¿Cómo se vuelven a conectar ofertas y demandas? Por ejemplo, ¿cómo se reactiva el turismo? ¿Qué parte del turismo se va a reactivar antes? Esas serían las discusiones más valiosas, creo yo, para esa etapa que yo creo que nos va a llevar todo el 2021 de recuperar esta economía, y sí va a necesitar enormes inversiones para minimizar el daño de esta recesión. Recordaba imágenes de las guerras mundiales devastadoras, Europa en ruinas, en las diferentes crisis que hubo. ¿Hay precedente histórico a algo como esto, a lo que podamos asirnos para pensar qué cosas podemos hacer? Se habla por ahí de un nuevo plan Marshall.
aludiendo al plan que impulsó Estados Unidos al fin de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Europa. ¿Sirve? ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay antecedentes que nos sirvan para este presente? O sea, siempre hay antecedentes y esa referencia que hizo Ángel Gurría al Plan Marshall, básicamente lo que Gurría nos está diciendo es, miren, esto es tan grande como el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Otros economistas dicen esto es tan grave como la recesión de los años 30. Alguna gente, por razones obvias, ha estado haciendo referencia a la crisis de la influenza española. Entonces, sí, de todas esas crisis uno puede aprender, pero la situación también es distinta. Por ejemplo, el Plan Marshall fue un plan para salvar a Europa. Esta no es una crisis para Europa, esta es una crisis para el mundo. Y entonces, una de las preguntas, por ejemplo, cuando se habla de un país entraba en una crisis financiera terrible, recurre al Fondo Monetario, recurre al Banco Mundial, hay mecanismos de financiamiento que básicamente lo que hacen es coger recursos de los países que están bien para dárselos a los países que están mal. Bueno, ahora todos los países van a estar mal. Entonces, ese tipo de herramientas, en la forma en que las usábamos tradicionalmente, no van a ser suficientes. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar a todo el mundo? Por eso yo decía que todas las herramientas tienen que estar sobre la mesa. ¿Cuáles son los ingresos que tenemos disponibles cuando la crisis es mundial? Yo creo que ahí cualquier economista tendría que entender que los recursos que están disponibles son los recursos del futuro, no son los que están ahora. Entonces tenemos que recurrir a los ingresos del futuro para financiar la recuperación. ¿Por qué eso tiene sentido económico? Y aquí básicamente estoy hablando de un enorme, gigantesco endeudamiento de todos los países, que es coger lo que pensamos que va a ser el ingreso futuro y gastarlo hoy. Porque si no hacemos eso y no lo gastamos hoy y la economía mundial no se recupera, tampoco van a existir esos ingresos futuros. Entonces, que no existan o usarlos ahora para que puedan existir en el futuro, a mí no me deja ninguna duda de cuál es la dirección en la que habría que moverse. Es claramente una discusión, una dirección de endeudamiento. Y no endeudamiento por irresponsabilidad del sector público de que no quiere ahorrar, no, endeudamiento porque esta crisis es mucho más grande que cualquier cosa que hayamos vivido en décadas recientes. Una frase muy dura, pero que refleja con mucha claridad lo que estamos viviendo. Esta crisis no tiene precedentes de ninguna índole. Muchísimas gracias, don Leonardo Garnier, economista, por ayudarnos a reflexionar. Creo que está claro que nadie tiene la bola de cristal ni el mapa del tesoro para saber exactamente qué hacer para salir de la crisis, pero reflexionar es una herramienta útil y poderosa. Muchísimas gracias, don Leonardo. Un gusto. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos tratando de traerle información, de ayudarnos a pensar entre todos cómo salir de esta crisis. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.